En estos días ha sonado mucho el nombre de Samuel García, actual dueño del equipo de Primera División, el Juticalpa Fútbol Club, actual diputado reelecto por el Partido Liberal y por supuesto actual pastor evangélico de una iglesia en el departamento de Olancho. Pues ahora que vio que Salvador Nasralla volvió a ser víctima de otro descarado fraude electoral por parte del glorioso Partido Nacional, este sujeto ya no quiere ceder su diputación a Jorge Cálix a cambio de un ministerio dentro del gobierno de Salvador Nasralla, como lo habían negociado con la cúpula del Partido Liberal. Pues este pastor no fue capaz de cumplir y sostener su palabra tal y como él mismo lo predica a los miembros de su iglesia, ya que este sujeto ha dicho públicamente que ya no cederá su diputación y por lo tanto Jorge Cálix se queda sin ser parte del Congreso Nacional. Pues el día 27 de enero tiene que salir del Poder Legislativo a comenzar a meter currículum a ver si es llamado por alguna empresa privada. Castigo que tiene que pagar por haber traicionado y dado la espalda a Salvador Nasralla durante los días que el Cartel Azul estaba haciendo otro descarado fraude electoral. Ojo, pueblo hondureño, no te dejes engañar. Así como les decía aquí de Juan Orlando Hernández, así les estoy diciendo, tengan cuidado con Jorge Cálix. Tengan cuidado con ese movimiento porque hay un interés de las fuerzas oscuras de destruir al Partido Libre. Eso nos cuesta a nosotros. Qué bello ser honesto. No olvidemos que irónicamente este siervo del Altísimo, quien ha dedicado parte de su vida a la obra del Señor, fue desenmascarado públicamente y ante los hondureños por el mismo gobierno estadounidense, cuando en junio del año 2023 este siervo fue incluido junto a otros políticos en la llamada lista Angel por ser uno de los delincuentes de cuello blanco más corruptos no solo de Honduras sino de toda Centroamérica. Pues el hermano Samuel García fue incluido en esta lista y obviamente su visa fue cancelada por los Yankees, quienes lo acusaron públicamente de socavar los procesos democráticos, al influir de manera maliciosa y para sus intereses políticos y personales en la elección de la actual Corte Suprema de Justicia que preside Rebeca Raquel Obando. O en pocas palabras, las autoridades de este país están insinuando que el hermano Samuel García recibió unos cuantos millones de tilín para votar no solo por esta corte, sino para seducir a otros diputados bisagras del glorioso Partido Nacional a que también hicieran lo mismo a cambio de tilín. Por lo que rápidamente salió este sujeto a hacerse la víctima ante estas acusaciones, asegurando lo siguiente ante los medios de comunicación. La elección de la Corte Suprema de Justicia es absurdo que nosotros podamos manipular a 128 diputados porque se eligió por consenso. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos, entonces no entiendo yo a qué se refieren que nosotros manipulamos. Eso más bien, lo que sí hay un mensaje es que los miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron electos de manera incorrecta y que hay ahí gente que no tenía los méritos de estar y que nosotros manipulamos. Ese es un mensaje también que tenemos que analizarlo. ¿Y qué tipo de participación tuvo usted en todo este proceso? Absolutamente ninguna, porque nosotros nos reunimos aquí con el central. ¿Negoció, recomendó, cabildió votos? Yo no conozco ni siquiera a los miembros. Pero al quedar como un mentiroso al no cumplir lo que había negociado con Jorge Cálix, Salvador Nasralla y la cúpula del Partido Liberal, y ser incluido en la lista de los mayores delincuentes de cuello blanco de Centroamérica en la lista Angel, no es nada con los crímenes que el pastor, como lo conocen en Juticalpa, cometió antes de todo lo que se ha mencionado con anterioridad. Mire, yo quiero decirle que a mí el pueblo lanchano me eligió. Hubo algunos arreglos que se ganara el Partido Liberal. Nosotros queríamos que Jorge fuera el presidente del Congreso Nacional. A estas alturas, el que ganó fue el Partido Nacional, ya lo declaró, no lo digo yo, lo declaró el CNE. Y entonces yo creo que estas cuestiones en política hay que recomponerlas, hay que hablar, hay que dialogar. Y yo creo de que nosotros somos dignos representantes del pueblo y ahí nos vamos a mantener. Hoy les digo que yo voy a ser el próximo presidente de Honduras. ¡Que viva libre! ¡Que viva libre! ¡Viva libre! La carrera política del pastor Samuel García comenzó en 1994 cuando salió electo como diputado por el Partido Liberal y 4 años después dio el salto al ámbito municipal y conquistó la alcaldía de su natal Juticalpa en el departamento de Olancho. Sin embargo, la llegada del gobierno nacionalista de Ricardo Maduro puso en pausa su ascenso político, pero aún así no fue un retiro absoluto. Pues durante la administración de su amigo Manuel Zelaya Rosales, este consiguió que su hijo Héctor García Ancheta fuera nombrado como cónsul en Estados Unidos.
Para el día 13 de mayo del año 2007, el hermano y honorable padre de la patria Samuel García asesinaría brutalmente a una de sus esposas frente a su casa de habitación en la colonia Elohim en el municipio de Juticalpa. Sobre este caso hay muy poca información al respecto, solo algunas publicaciones hechas por el diario Proceso Digital, La Prensa y El Heraldo, donde se relata cómo el pastor del ministerio Peña de Oret asesinó a una de sus varias mujeres precisamente el Día de las Madres. Ex alcalde ultima madre de su hijo. El ex alcalde liberal de Juticalpa, Samuel García Salgado, fue acusado por las autoridades policiales y la fiscalía de haber ultimado a balazos a Fanny María González Flores, de 24 años de edad. Según las autoridades, García mantenía una relación amorosa extramatrimonial con la hoy occisa, producto de la cual había procreado un niño de 3 años. Familiares de la víctima dijeron que ella se encontraba en el interior de su residencia en el barrio La Soledad de Juticalpa, cuando a eso de las 5 de la tarde del día domingo García Salgado llamó desde su vehículo, pero al aproximarse la tiroteó. En estado crítico, Fanny María fue trasladada de emergencia al hospital de San Francisco, pero falleció unas horas después. La joven trabajaba en la Regional Sanitaria 15 y era hija del entrenador de fútbol Luis González y la señora María Ernestina Flores, jefa de personal de la Secretaría de Salud en Olancho. Luego de permanecer prófugo de la justicia del país, este honorable padre espiritual y padre de la patria recibió la grata noticia del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, con quien tenía una estrecha amistad, de que si se entregaba voluntariamente a los tribunales de injusticia de Honduras, él ordenaría a un juez de nombre José y curiosamente de apellido Zelaya a que no lo enviara a prisión mientras durara su juicio, sino que lo dejaría que se defendiera en libertad, para que Samuel García moviera toda su ficha dentro del Poder Judicial y lograr burlarse no solo de la muerte de la madre de uno de sus hijos, sino de sus familiares y de toda la comunidad. Presentándose Samuel García voluntariamente ante los tribunales de injusticia a mediados de junio de ese mismo año, donde luego de la primera audiencia, muy sospechosamente el juez José Zelaya, siguiendo orden de Manuel Zelaya Rosales, lo dejaría que se defendiera en libertad. El juez José Zelaya le impuso las medidas cautelares sustitutivas a la cárcel de presentarse los lunes al juzgado, no salir del país, no comunicarse con los familiares de la víctima y una garantía hipotecaria, por lo que el fiscal Ángel Aguilar apeló al fallo en espera de que se decretara la detención judicial y se defendiera en la cárcel por la gravedad de los delitos y peligro de fuga, pagando este asesino diputado la suma de 2 millones de lempiras de fianza, lo que eran 91,000 lempiras por aquel entonces. Por lo que a este sujeto solo le tocaría esperar su juicio y hacerle creer a los familiares de su mujer que recibiría un castigo ejemplar, sin saber que ya todo estaba negociado entre Samuel García, Manuel Zelaya y los jueces y fiscales que llevaban su caso. Pues un año después, el día 24 de marzo del 2008, finalmente Samuel García fue condenado por un tribunal a la pena máxima por el delito de parricidio agravado, estando en prisión menos de un año y siendo liberado por los mismos jueces que lo habían condenado como parte de las negociaciones que habían pactado con el entonces presidente Zelaya y el mismo Samuel García, quien había sido señalado de pagar una fuerte cantidad de dinero bajo la mesa a cambio de impunidad por haber asesinado a su mujer. El día de hoy pues con el pastor Samuel García. Pastor, hemos visto en las redes sociales declaraciones suyas, molesto lo que viene sucediendo con el equipo, pues sabemos que prácticamente lo están tratando muy mal. La Liga de Ascenso no se da cuenta lo que ustedes están invirtiendo y no es justo lo que está pasando. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Sí, después del partido, inmediatamente después del partido, la realidad es que uno sale molesto por las cosas que se están dando en el fútbol, sobre todo en la Liga de Ascenso. Yo lo vuelvo a repetir, es un hervidero de corrupción el que hay ahí. Una de las pocas veces que el pastor Samuel García se ha referido al parricidio que cometió en contra de su mujer fue en una entrevista que concedió al diario Deportivo 10, donde dijo lo siguiente: presidente de Juticalpa, estuve preso y tengo 14 hijos de 7 matrimonios. Los domingos por la mañana son sagrados para el pastor Samuel. Siempre llego con mucho entusiasmo a la iglesia Peña de Oret, misma que él dirige junto a su esposa, quien también es una de las pastoras principales. Rodeado de muchas personas en su congregación ubicada en las cercanías del estadio Juan Ramón Brevé, el pastor Samuel García Salgado predica la palabra de Dios a un aproximado de 300 personas.
Peña de Oret nace conmigo y fue una visión que Dios me dio. La empezamos con 5 hombres que habían sido golpeados por la vida con problemas similares. Luego éramos 20, 30 y 40. Antes el ministerio se llamaba Hombres de Victoria y luego dijimos que teníamos que hacer una iglesia porque éramos muchos. Hoy somos 300 miembros con su carnet cuenta. En un acto solemne, la iglesia Peña de Oreb de Juticalpa, Olancho, celebró una cena y cantata navideña. El evento fue acompañado de magistrales interpretaciones de cantos navideños alusivos a la época. La presencia del presidente del Congreso, ingeniero Luis Redondo, los diputados Carlos Zelaya, Rafael Sarmiento, Samuel García y Vidal Cerrato. De igual manera, la participación del abogado Víctor Moreno, gobernador político de Olancho, los alcaldes Ramiro Lobo de Catacamas, Walner Castro de Juticalpa, le dieron una mayor relevancia al inédito evento. Ahora que estoy sirviendo a Dios como pastor es una experiencia más maravillosa. También y ahora que me ha tocado ser presidente circunstancial del equipo Juticalpa, espero también sea un reto y una honra poder servir a la comunidad con este puesto que me han asignado. A pesar de que su labor con el Juticalpa es buena, no todos han estado de acuerdo con su decisión. Sin lugar a duda que tomar las riendas de la presidencia del Juticalpa le ha traído problemas familiares y con la misma congregación. Tengo una cobertura que es el reverendo Mario Fumero y él me ha recomendado que no podemos estar en 2 lugares. En la congregación hubo mucha oposición y mi familia de igual manera. Ha sido terrible. Mi esposa es la que más se ha opuesto, pero los retos grandes son los que me gustan. Con un pasado algo duro que le hizo aprender. Como todo hombre de fe, tuvo que ser pasado por el fuego y a lo largo de su vida ha tenido que experimentar y pasar por muchas pruebas luego de apartarse de Dios. En el año 2006 regresé al Señor después de que tuve una tragedia fuerte aquí en la ciudad de Juticalpa. Accidentalmente una muchacha murió y fui acusado, pero al final Dios me libró porque vio que fue un accidente y prueba de ello es que el papá de ella viene a la iglesia. Y aunque fue así, soy consciente de que no dejé de causar dolor a una familia y les pedí perdón de rodillas y de todo corazón. Estuve preso casi 1 año y de allí Dios me liberó. Salí bien y la Corte Suprema de Justicia me absolvió. Lo que hice fue un homicidio culposo por error. La culpa fue mía por haber dejado un arma en el carro y de ahí se produjo el accidente. En mi vida anterior solo me gustaba el fútbol, yo tenía vicios, jugaba gallos de pelea de manera profesional y los pedía a Estados Unidos, me costaban $300 cada gallo. Andaba en palenques, casinos, problemas de índoles pasionales y el accidente que tuve por ahí vino. Pero todo eso terminó para mi vida y gracias a Dios que me hizo una nueva criatura. Y el fin de semana, Juan Orlando recibió el respaldo público de Samuel García, quien era candidato por el Partido Liberal a la 3ª Diputación por Olancho. Pero que como legítimos hondureños no podemos ser espectadores en las decisiones trascendentales de nuestro país. Por lo que después de haber analizado profundamente las diferentes propuestas para gobernar, hemos concluido que las mejores ideas de gobierno son las que presenta el abogado Juan Orlando Hernández. Antes de conocer a Cristo, una de sus debilidades fueron las mujeres. Tuve una vida desastrosa. En mi vida tuve 14 hijos con 7 matrimonios diferentes. El pastor Samuel García ahora lleva una vida distinta, le sirve a Dios y aparte vive con pasión el fútbol siendo presidente del Juticalpa Fútbol Club. Pero el estar metido más como presidente del Juticalpa que como pastor ha llevado a que se le salga el cachudo en varias ocasiones a Samuel García. Siendo una de estas cuando comenzó una pelea a puño limpio con el entrenador del maratón llamado Manuel Kiosellán, por lo que la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional lo castigó con 4 meses de suspensión y una multa a este hermano en Cristo y actual honorable padre de la patria. Presidente, ¿podemos dialogar un momentito? Presidente, ¿qué pasó realmente con el profe Manolo Kiosellán ahí? Es que él tiene, bueno, en primer lugar, da vergüenza lo que ha pasado, ¿eh? Primero porque nos vemos afectados una vez más con el arbitraje de decisiones, le peguen la mano claramente, pero esa es otra historia. Usted me preguntó. Sí, por el cierre. Sí, el problema es que él tiene una manera peculiar de decirte lo siento mucho que perdiste y me vino a pegar en la cara. Manolo Kiosellán le pega en la cara. Sí, él tiene esa costumbre de pegarle a la gente en la cara como un cariño, dice él, pero le da duro a uno, pues. Entonces yo reaccioné
normalmente porque si te van a ganar la cara, aunque yo tengo que dar el ejemplo de poner la otra mejilla, pero a veces uno no está dispuesto a poner la otra mejilla y más con una derrota como la que hemos tenido, pues.